es Mishpatim, que ¿cómo se traduce en español? Ordenanzas. Ordenanzas o juicios, ¿verdad? En esta parashat está muy profunda porque tiene varios niveles de entendimiento, tiene también profecía, tiene, o sea, sin fin de niveles. De hecho está proporcionada de 40% de todas las ordenanzas del Ser Supremo, que son, ¿cuántas son? 613. 613 se compone lo que es la Torá de Yahweh. Antes de empezar esta parashá, primeramente quiero que leamos en Shemot, capítulo 21, es la porción de la porción de la Torá o la parashá de este Shabbat. ¿Cómo se llamó la parashá anterior? Yitro. La porción del Shabbat pasado fue Yitro. Aquí estamos viendo algo bien interesante, porque de todo lo que Yitro le dijo el consejo que le dio a Moshe, era un consejo sabio, que lo tomó él, su corazón llevarlo, y por supuesto que si hubiera sido en contra de lo que Yahweh le había dicho a Moshe, desde ese punto, antes de dar la Torá, nos hubiéramos dado cuenta que el Creador le hubiera dicho a Moshe: lo que se está diciendo está mal. Pero era algo sabio. Quiero que vayamos aquí, Shemot capítulo 21 o Éxodo capítulo 21 del 1. Dice: estas son las ordenanzas o los mishpatim que tú pondrás delante de ¿quiénes? Del pueblo de Israel. En todo este capítulo vamos a ver algo importante, porque este capítulo está más desmenuzado, en cierta manera, está más explicado del capítulo 19. En el capítulo 19, ¿qué es lo que pasó? Nosotros vimos estos versos el Shabbat pasado. ¿Qué pasó en el capítulo 19? ¿Dónde llegó Moshe y los hijos de Israel? ¿A dónde llegaron? Al desierto de Sinai, alrededor de el monte Sinai. ¿Y en qué tiempo llegaron? En el tercer mes. En el tercer mes. Porque en 3 días Yahweh iba a bajar, iba a comprimir los Shemai en los cielos y la Ares, la tierra. Pero aquí en el capítulo 24 está más, en cierta manera, más explicado, porque aquí estamos viendo lo que el Ser Supremo le está diciendo de una manera u otra. Moshe llega al monte Sinai, en el capítulo 24 lo explica bien, y dice que llega y vuelve a bajar y llega y así está. Porque está llevando las palabras que Yahweh, por eso dice aquí en el capítulo 21, dice: esas son las ordenanzas que pondrás en ¿quiénes? Delante de ¿quiénes? Y en todo el capítulo que se habla muchas cosas, pero algo que me atrae mucho es que aquí lo dice 2 veces, 2 o 3 veces. En el capítulo 19 dice una vez, y dice: todo lo que Yahweh ha pronunciado, o todo lo que Yahweh ha dicho en las palabras, o todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos. Y lo están diciendo más de una vez. Quiere decir que Yahweh le está diciendo, le está diciendo: lleva estas palabras, preséntaselas al pueblo de Israel. Y ellos nunca preguntaron de qué se trata. Ellos dijeron: todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos. En la mente regular,
siempre cuando se nos presenta algo a nosotros ¿qué hacemos o qué preguntamos? ¿De qué quiere decir eso? ¿De qué se trata? O cuando yo le presento a alguien de ustedes o a una persona afuera un contrato, vamos a decir, y ese es el contrato, ¿qué es lo que tiene que hacer uno primero? Leer el contrato. O cuando dicen o se le presenta un contrato, algunas veces se le olvida leer las letras pequeñitas, ¿verdad? Pero en este caso ni las letras pequeñitas ni las letras grandes. Ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros vamos a hacer. Y esas palabras las llevó Moshe a Kadosh Baruj Hu. Hay otros versos, dice que ellos estaban diciendo esas palabras y Yahweh Sebaot dice, yo he escuchado la voz de ellos cuando ellos estaban hablando eso y me dio contentamiento en mi corazón. Cuando ellos estaban pronunciando esas palabras, todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros lo vamos a hacer. Entonces vemos que hay una sincronización aquí, que Moshe llega al monte, le lleva las palabras, o mejor dicho, toma las palabras, las lleva a Israel las pronuncia, y vuelve de nuevo al monte, y así está, hasta que se consume ya en ciertamente lo que es, ¿qué? El pacto. Y vamos a ver, vamos a llegar a eso, pero antes de eso quiero, para que tengamos una idea, por favor, para que tengamos una idea, si ustedes pueden mirar aquí en la pantalla, antes de llevarlos a estos versos, quiero que tengamos una idea capítulo de Hechos, por favor, 3 verso 21. 3 verso 21 de Hechos. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Alguien me lo puede leer? Él tiene que permanecer en los Shamaim hasta que el tiempo venga para restaurarlo. Todo como Yahweh, para restaurarlo todo. Como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas. ¿Qué es lo que se enfatiza en esos versos? Hasta que todo sea restaurado. Restaurado. Quiere decir que Mashiach no vendrá hasta que todo sea restaurado. Ahora la pregunta de 1,000,000,000 es si todo lo que está pasando hoy en día es problemas, guerras, pestilencias, desenfrenamiento en todo lo que es inmoral. ¿Cómo vamos a renovar todo esto? Si el único que lo puede renovar es Mashiach cuando venga. Pero aquí no estamos hablando de cosas de esas, estamos hablando de las cosas de Yahweh Sebaot. Estamos hablando de renovar la Torah, como Yahweh lo ha dicho porque aquí lo dice, como fue escrito, dice. Acordémonos que todos los escritores del Brit Hadashah y de las cartas de Shaul, todo lo que ellos hacían eran dar versos o referencia de de la Torah y los profetas. No era algo nuevo, era algo que siempre decían lo que está escrito allá, lo que está escrito en el Tanakh, lo que está escrito en la Torah. Siempre daban referencia. Y vemos que aquí nos estamos dando cuenta que antes que Mashiach venga, nosotros tenemos que renovar un nuevo corazón. Tenemos que renovar lo que es la Torah. Tenemos que renovar los tiempos, porque los tiempos de las fiestas están completamente fuera de sí. Lo que se le llama ahora los lunáticos. ¿Quiénes son los lunáticos? Los que siguen la luna. Es una palabra correcta. Entonces vemos que no solamente eso, sino el nombre de Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot, porque le llaman por otros nombres, nombre de Mashiach también, Yahushua.
Entonces vemos que todo se está restaurando poco a poco, pero eso toma conocimiento. Nosotros sabemos que hay un verso donde dice, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento de Torah. El conocimiento se obtiene por las enseñanzas, el estudio de Torah, no solamente en Shabbat, sino en nuestras casas. Es nuestra responsabilidad de usted, de todos nosotros, estudiar Torah. Es la responsabilidad de nosotros. Quiero que leamos ahora estos versos. Salmos 64 o Tehilim 64 verso 6. Lo interior de cada uno y aún su corazón es profundo. Lo interior, ¿qué dice? De cada uno. El interior de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, el Ser Supremo nos ha dado algo que otra persona no lo sabe. Solamente el Ser Supremo lo sabe. Y ha depositado en lo interior de cada uno de nosotros algo bien precioso que algunas veces no nos hemos dado cuenta que lo tenemos. Y eso es la Torah. Hay un verso en Romanos donde dice que el hombre animal, dice es Torah en sí mismo. Sin saberlo tiene implantada la Torah, porque no supiera que asesinar fuera malo, ¿verdad? Ya está implantado allí. Ahora lo que falta de nosotros es despertar lo demás. Quiero traer esos versos, los vamos a desmenuzar para que tengamos una idea. Capítulo 64, en estos versos, en la gematría vamos a desmenuzarlo poco a poco para que tengamos una idea. En lo interior es la palabra Kerev, que es el número 302. De cada uno es Ish, 311. El corazón, que es Lev, es 38. Ahora, para aquellos que vamos empezando en lo que es la Torah, la palabra en sí, cada uno está codificado con número y también su significado en la Torah. Ahora, si nosotros ponemos la Kerev, la Kuf, la letra Kuf, y tiene su número, o sea, su valor numeral, lo añaden con la R, la Resh, y la, ¿qué más? Y la Bet, todo añade a 302. Y así consecutivamente. Y la última palabra que es profundo es Amok, que es 210, nos da las primeras dos. A ver si me puede apuntar aquí, bro. Las primeras dos viene a 302 más 311, ¿cuánto da? 613. Y ahora, aquí, 38 más 248, más 210, perdón, es 248. Ahora, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? En lo interior de cada uno de nosotros está toda la Torah. Pero también adentro de nosotros está hacer lo bueno, lo positivo. Romanos 7, verso 7. Para que tengamos una idea en la parashá que vamos a entrar. Este es un preámbulo, vamos a decir. Entonces, ¿qué diremos? La Torah es pecaminosa, porque hemos oído eso, ¿verdad? Hemos oído, de hecho, hace una semana escuché a un predicador decir estas palabras, y las voy a decir como lo dijo en inglés, se las voy a traducir. Dice de esta manera, que nosotros, dice, ya no estamos bajo la ley, dijo así. Así dijo. Que de hecho, dice, Jesús dijo, eso es por palabras educacionales. Dice, Jesús vino y quitó hasta los 10 mandamientos, dijo así. Ahora estamos bajo gracia, ya estamos bajo gracia. Yo dije, wow. O sea, estas palabras están
remontando hoy en día. Hoy en día. Y vemos cómo tuercen la Torá, cómo tuercen los escritores hebreos que en el primer siglo hablaron de todos los profetas de la Torá. Mashiach habló de Torá todo el tiempo. Y cómo tuercen hoy en día estas palabras. Y eso es por falta de Torá. Por falta de Torá. Capítulo 6 de Romanos, ustedes lo pueden leer en sus casas como referencia. Verso 1 y 2 dice: yo hablo, decía Shaul, con los que conocen Torá. Él no decía los que conocen el Evangelio y aquel, o sino, ¿cómo se dice? Otras leyendas. Dice los que conocen Torá. No es mitología, no es nada, no es griego, dice los que conocen Torá. Y por eso él se dirigía a esas personas para que entendiese. Ahora, vamos a ver, dice, entonces, ¿qué diremos? ¿La Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita, más bien la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es. Dice, sin la Torá que dice, no codiciarás. La Torá dice, no hagas esto, porque esto te va a traer consecuencias. Ahora, ¿cómo está esto? Capítulo 7, verso 12. ¿Qué dice allí? Lo mismo que dicen la Torá y los profetas. Así que la Torá es Kadosh, y esto es o sea, la Misbat es Kadosh, Sadikim, o sea, bueno y justo. Bueno y justo, lo decía Shaul. Ahora, vamos a tener una idea. Estos somos nosotros, el individuo. Todos nosotros funcionamos como un individuo. Cada uno de nosotros, el Ser Supremo trae cuenta por cada individuo. Todo el tiempo. Y en nosotros tenemos vamos a decir, dos naturalezas que nos inclinan al mal y al bien o al mal. La primera es lo negativo. Y la Torá dice eso. Dice, si no hacéis esto, dice, esto te va a venir. Esas son las consecuencias, son los negativos. 365 días que remontan a ¿cuántos días tiene el año? 365. Quiere decir que estamos expuestos todos nosotros todos los días. No es de 2 días, 3 días, o nomás que todo el día nos vamos a dormir, todo el día. Estamos hasta nuestros sueños. Y lo que se le llama en hebreo el Yetzer Hara, que es la mala inclinación. La mala inclinación. Eso es lo que tiene el hombre en sí. Ahora tenemos el otra inclinación en cada uno de nosotros. Y esta inclinación nos lleva a 248 misbots, que nos dice Yahweh, si hacéis esto, tendráis muchas bendiciones. Si hacéis esto, esto te va a ir muy bien. Si hacéis esto, tendráis vida. Ahora, no solamente esto, porque 248 también lleva lo que es las partes de cada uno de nosotros, que se enumeran a 248 miembros y coyuntas, que se llama en hebreo el Yetzer Hatov, que es la buena inclinación. Cada uno de nosotros tenemos eso, todos nosotros. Ahora, en nosotros está la Torá. Está todo el tiempo, nosotros estamos expuestos en la Torá, de hacer lo bueno o lo malo. Ahora, en la Torá, la palabra Torá, el Yetzer Hatov, la Torá está aquí en nosotros y nos apunta siempre a hacer lo bueno. El Yetzer Hatov, la buena inclinación. Tenemos que ir a tirar al blanco. Pero si estamos afuera, la mala inclinación, de hecho, la palabra
pecador o una persona que peca significa una persona que se fue fuera del camino. Ahora, vemos que apuntar al blanco es la Torá. Por eso si nos recordamos unos versos en la Torá donde dice Yahweh Sebaot, dice, no nos desvíes a la derecha, dice, ni tampoco a la izquierda. Estemos siempre mirando al blanco que es la Torá. Vamos ahora a terminar con esto. Romanos 7:23. Dice esas palabras. Pero en varios miembros de mi cuerpo, o sea, dentro de mí, veo otra Torá diferente. Y eso, créame, no les ha pasado a ustedes solamente, sino también a mí mismo. Yo leía estos versos de muchos tiempos atrás y yo decía, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Es algo nuevo? No es algo nuevo, ahí estado, pero no habíamos entendido Torá. Ahora dice, otra Torá diferente, una que batalla con la Torá en mi mente, dice. Ahora, ¿cuáles son esas dos Torás? Es el Yeser Hatov y el Yeser Hará, la mala inclinación y la buena inclinación. Y esas son las que están batallando todo el tiempo. Ustedes han visto unos chiquilladas, vamos a decir, dibujos en las televisiones, cuando hay un diablito aquí, ¿verdad? Y que le está diciendo, haz esto, y haz esto, y haz esto, haz esto, vente, no te preocupes, nada te va a pasar. Y hay un malaj, un angelito aquí al lado izquierdo, ¿verdad? Dice, no lo hagas porque eso te va a pasar. O sea, tiene en cierta manera mucha razón, porque es el interior de cada uno que nos está batallando todo el tiempo. Entonces vemos que Kadosh Baruj Hu ha implantado eso en cada uno de nosotros. Ahora, volviendo al capítulo 24, vamos ahora ya a empezar ya de nuevo, o sea, de lleno en la parashá. Esto es para que tengamos una idea en qué consisten los mishpatim, las ordenanzas, los juicios que Yahweh nos ha dado a nosotros y toda la Torah. Capítulo 24, verso 1, ya lo leímos de Shemot Éxodo, dice, estas son las ordenanzas que tú pondrás delante de ellos. Esas ordenanzas están basadas en la Torah, están basadas en Sedaká, en justicia, están basadas en lo que es lo moral al prójimo. Cuando nosotros hacemos bien a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestras familias, ¿qué es lo que se siente uno cuando lo hace? Una satisfacción, un deleite, que no se puede comparar con nada si no es algo bien profundo. Algo que como si lo estuviéramos haciendo a nosotros mismos. Y por eso, en la Mizbah dice, cuando la Mizbah dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo me hacía la pregunta, y me hacía esa pregunta y decía, ¿por qué él no dice, ámate a ti como, y después ama a tu prójimo? O sea, al revés. Porque aquí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo me hacía, ¿por qué no lo dice al revés? ¿Por qué no dice, ámate a ti y después, o sea, lógico, ¿verdad? Y ama después al prójimo. Me he dado cuenta que nosotros ya nos amamos nosotros mismos. Yo le digo que si le digo a cualquier persona que meta el dedo allí donde está la electricidad, no se lo va a meter, porque sabe que sí se va a electrocutar. O si le digo a una persona, meta la mano en el fuego, no lo va a meter, porque se ama a sí misma, no quiere dañarse. Mire, le voy a dar un ejemplo, son ejemplos comunes que nosotros los veamos todos los días. Cuando nosotros nos estamos arreglando para venir aquí al Shabbat, o vamos para el trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos antes de irnos de la casa? O sea, de que nos hemos arreglado, o sea, hemos hecho la tefilá, por supuesto, y todo eso, pero cuando nos arreglamos,
nos ponemos bien bonitos. ¿Qué hacemos antes de irnos de la casa? Vernos en el espejo. ¿Sí o no? Decimos que estamos bien. O cuando nos toman foto de todo el grupo. ¿Qué es lo que hace uno cuando quiere ver la foto? ¿Quiere ver al ajo, al ajot? No, nos vemos nosotros a nosotros mismos. Quiero ver si salí bien bonito o si el pelo está... O sea, siempre nos estamos viendo nosotros mismos. Es el constante, o sea, darle el ejemplo que nos amamos a nosotros mismos. Entonces la misma dice, Yeshua dice, ya que te amas a ti, ahora ama a tu prójimo. O sea, y después, o sea, ya que lo haces, tú automáticamente ama a tu prójimo. Es bien increíble cómo la misbah arraiga todos los mishpatim, que es la ley moral que Kadosh Baruj Hu ha dejado para cómo nosotros sentir eso que sentimos por nosotros mismos, sentirlo con otro. Y como acaban de decir ustedes, es una satisfacción, un deleite hacerlo, porque sale sin ningún, vamos a decir, prejuicio hacer eso. Y eso es bien bonito. Quiero que veamos unos versos, por favor. Aquí en Marcos, en Gilel 12:28. Eso tiene una continuación de la parashá anterior, por supuesto. Capítulo 28 de Gilel o Marcos, verso 28. Uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yahushua le respondía correctamente, les preguntó, ¿cuál es el más importante misbah, o sea, ordenanza en la Torá de todos? Yahushua le respondió, el más importante. ¿Qué es lo que ustedes piensan que dijo él? Shema Yisrael, Yahweh Boreinu, Yahweh Echad. Era un Yahudim, sabía el Shema. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que este es el Mashiach hebreo, no es cristiano, no es, como se dice, griego, no es de otra nación, era un hebreo. Y dice, y amarás a Yahweh, tu ser supremo, con todo tu lev, todo tu corazón, con toda tu neshama, tu alma, y con todo tu entendimiento y todas sus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otra misbah mayor que esta. Y los maestros de la Torá le dijeron, bien has dicho, Rabí, tú hablas en verdad, cual dices, el cual es uno y no hay otro aparte de él. De otras maneras, lo que estamos viendo aquí es algo que ellos lo sabían con mucha certeza. Los Sadiquín de Israel, el Sanedrín, los 70 ancianos sabían todo esto. Pero una cosa es saber y otra cosa es hacer. Es muy diferente, están bien apartes. Las dos cosas van de mano en mano. Por eso, si ustedes se fijan en uno de los profetas donde dice que la justicia y la rajamín se besaron, dice, y fueron agarradas de las manos. Quiere decir que los dos tienen que ir siempre en concorde, siempre en concorde. Ahora, más adelante, Shemot capítulo 21, verso 2. 21, verso 2. Si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará ¿cuántos años? 6 años va a trabajar, pero en el 7º se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Ahora, esto es lo que se hacía. ¿Y cómo se llamaba esos 7 años? Los 7 años, ¿cómo se llamaba? El cumplimiento de los 7 años, ¿cómo se llamaba el 7º año? La Shemitah. Pero esa Shemitah, esos 7 años, también estaban ligados a lo que es 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Más 1. ¿Y que estaba ligado con qué? ¿Cómo se llamaba ese año? El año del Yubel, de jubileo, porque uno guiaba al otro. Todo estaba entrelazado, y esto es el plan de redención de Yahweh, desde el principio, desde la Torá. Ahora, ¿qué significa todo esto?
quiero que antes de ir a esas palabras, las vamos a dejar de último, quiero que veamos algo interesante. Capítulo 24, por favor, que es parte de la parashá, de la porción. Capítulo 24, verso 8. Shemot o Éxodo. Versos 7 y 8. Y él tomó el libro del pacto, o sea, el Sefer la Haberit, o el libro del pacto, y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír, y ellos respondieron. ¿Qué respondieron ellos? Todo lo que Yahweh ha hablado, haremos. Todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Moshe tomó la sangre y la roció sobre ¿quiénes? Sobre todo, o sea, en otras maneras, rociar es salpicar. La roció en todo el pueblo. Todo el pueblo. Y dijo, esta es la sangre del Berit, del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Ahora, sinceramente me llama mucho la atención cómo esto remonta no solamente en ese momento, vamos a decir, eventual que tomó, o sea, es un evento increíble, o sea, que nos podemos imaginar en ciertas formas, pero no como fue sinceramente, porque me imagino que fue algo tan grande que si no hay palabras. Pero vemos aquí que Moshe lo que hace es algo bien importante, porque estaba siendo el mediador del pacto, en cierta manera, porque él estaba yendo con Kadosh Baraj Hu, y después estaba viniendo con el pueblo, y así estaba. Él estaba como mediador entre Yahweh y Israel, y estaba llevando las palabras que el Ser Supremo le está diciendo por medio de él. Pero vemos que aquí está cerrando el pacto ¿con qué? Con sangre. En la Torah dice que algo no se puede ser remisión de pecados si no es derramamiento de sangre. Tenía que ser eso. Muchos traen hoy en día y dicen no, pues, y traen los versos de Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? Cuando dice que se arrepintieron y es todo. Entonces yo hago la pregunta, entonces ¿para qué fue escrita la Torah? ¿Para qué fue escrita esto? O sea, no se puede ser una o dos. Ese fue un evento especial, pero eso no quiere decir que así era. Y acordémonos que Yahweh, por eso en la Torah y en los Nevim dice que Yahweh tiene Rahamín por ¿cuántas generaciones? Por 1000 generaciones. Nosotros no podemos comprender la mente de Kadosh Baraj Hu, qué tan alto es la Rahamín, la piedad del Ser Supremo. Y por eso estamos aquí hoy en día. Ahora, sinceramente, son palabras que Moshe dijo al pueblo de Israel. Esta palabra, saraj, que significa esparcir, ¿ok? Esparcir es básicamente rociar o salpicar alrededor. Esta es la palabra, ¿cómo se dice? Saraj. Cuando él esparció al pueblo, o sea, la sangre. Y aquí estamos viendo algo increíble, porque no estamos viendo en ese nivel, o sea, que pasó, también están viendo un nivel ya profético. ¿Qué es lo que dice? Volvamos de nuevo, capítulo 21, verso 2. ¿Cuántos años tenía que estar el esclavo? 6 años tenía que estar, y el 7º iba a libre. Pero acordémonos esto, que también esto estaba ligado con el año de jubileo, que se llama el año de... No, ¿cómo se llama ese año de jubileo? El Yubel.
también se llamaba el año de libertad. El año de libertad. Quiero que le veamos unos versos, por favor. Capítulo 61 de Yeshayahu, o Isaías, por favor. 61, verso 1. El Ruach de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. ¿Cómo se traduce buenas nuevas? La Besorat. La Besorat. Besorat significa buenas nuevas, buenas noticias. Y eso está basado en lo que es la salvación. Las buenas noticias o buenas noticias a los pobres. Y me ha ungido, ¿para qué dice allí? Para proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuándo aparecía esto? Pero en la Torá, ¿cuándo ocurría esto? En Yubel, en jubileo. Ok, primeramente déjenme hacer esta aclaración. Acordémonos esto, que la Shemitah está ligada con el Yubel. Está ligada con el Yubel. Y quiero, para no decir otras palabras, quiero que veamos unos versos, por favor. En 50 bueno, primeramente, veamos unos versos. En Wayikra o Levíticos 26, verso 18. Verso 18 de 26 de Wayikra o Levíticos. Ya vamos a entrar en profecía. Pero profecía básica para que los que están muy bien. Ahora, acordémonos que el pueblo de Israel en esos tiempos ya Yahweh le estaba hablando por medio de Moshe, no solamente un nivel, o sea, actual, que estaban oyéndolo, pero también estaba hablando un nivel ya profético que iba a pasar en el futuro, que sus generaciones iban a traer esto, iban a arrastrar esto por muchos años. Capítulo 26, verso 18 de Levíticos o Wayikra: si estas cosas no los hacen escucharme. 26, 18. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo el verso 18. Yo pondré, verso 17, yo pondré mi rostro contra ustedes, sus enemigos los derrotarán, aquellos que los odian los hostigarán y huirán cuando nadie los persiga. Verso 18, si estas cosas no los hacen escucharme, ¿qué dice más? Entonces yo los disciplinaré, ¿cuántas veces? 7 veces más. Es algo que se les olvidó en el futuro. Ese pequeño detalle. Acordémonos que ¿se acuerdan cuando yo decía acerca del contrato? Que no leyeron, no leyeron las letras, pero también no leyeron las letras pequeñitas. Donde dice, si no escuchas estas cosas, yo te multiplicaré tus pecados, ¿cuánto? 7 veces. Y aquí lo estamos viendo a un nivel ya profético, porque no solamente esto pasó en la dispersión de la casa de Israel, Efraín. Los primeros 320 años, cuando estuvieron en Asiria, estuvieron 320 años. Después de 320 años, pasan, Yahweh manda a los profetas y les dice, vuelve, yo te voy a recibir, yo te voy a recibir y te voy a restaurar. Una pregunta bien lógica. ¿Ustedes creen que un pueblo, vamos a decir, un otro pueblo extranjero, vamos a decir 7, 20, 70 años, ¿ustedes creen que se le van a olvidar las cosas? O sea, desde que se les ha enseñado la Torá, ¿se les va a olvidar? En un lugar
extraño? Si yo estoy metido en idolatría, o sea, si yo soy en la casa de Israel y estoy 70, 20, 50, 120 años, ¿se me va a olvidar porque estoy metido en idolatría? Se me va a olvidar la Torah. 320 años pasaron. Yahweh manda a los profetas y les dice, vuelve. Se les olvidó. Ellos dijeron, ¿quién es Yahweh para que le sirvamos? ¿Quién es Él? Yahweh vuelve de nuevo y le manda por medio del profeta y le da carta de divorcio. Y le dice, tú ya no eres, lo que se cumple en Oseas o Oshea, capítulo 1, donde dice, lo amí, lo urama. No eres mi amada, no eres ya mi pueblo. De allí en adelante se cumple este verso, donde dice, si no escucharas, ok, tu pecado te lo voy a multiplicar por 7. 7 por 320 son 2000, y ahí está la cuenta. Yo se los voy a dar la cuenta exacta. Y esto se vino a estar, o sea, no a cumplir, sino a dar el cumplimiento en 1998, 97-98. Yo me acuerdo cuando el avivamiento de las raíces hebreas empezaron ya a surgir. Lo que dice en Ezequiel, donde dice que los huesos secos empezaron a tomar. Entonces vemos que ya empieza en 1998 ya a tomar fuerza la casa de Israel. A estos tiempos, déjeme decirle que no solamente en la comunidad, vamos a decir, latina, sino también los anglosajones ya están despertando. Ya están despertando. No solamente el nombre de Kadosh Baruj, de Yahushua, sino también de la Torah. De Torah y también del calendario de la Torah. Es increíble, o sea, estamos viendo esos tiempos que eso está pasando. Pero volvamos de nuevo. 7 veces os multiplicaré. ¿A qué se refiere todo esto? Nos significa que desde Bereshit capítulo 3 verso 15, y lo vamos a ver allá, 3:15, donde dice que iba a poner enemistad de quiénes, de la mujer y la serpiente, de su simiente, y de quién más, y la simiente de la mujer. El pueblo de Israel siempre ha estado con batalla con Hatatán, siempre, con Amalek, con Roma, con Babilonia, en esos tiempos, con muchos que están alrededor del mundo que quieren destruir al pueblo de Israel. Pero sabemos que no va a pasar. Pero vemos qué significa todo esto. Nosotros que estamos aquí, nosotros, lo que nos están viendo, ¿qué significa todo esto? Quiero que, porque esto es parte de la Haftarah, ¿ok? Zacarías, o Zacarías, capítulo 9, verso 11, por favor. Sí, por favor. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos del aljibe en que no hay agua. Verso 12. Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Muy bien. ¿Qué estamos allí viendo? Estamos viendo profecía. ¿Se acuerdan el verso de 61 de Yeshayahu o Isaías? ¿Qué es lo que dice Mashiach? Dice, el año, dice, ¿de qué? De jubileo. O sea, estaba cumpliendo una profecía allí. Pero vemos que esa profecía iba simultáneamente a agregar o sea, más allá. Porque no se ha cerrado el año, ¿qué? El año 6000 no se ha cerrado. ¿Cuántas veces iba a multiplicar? 7. Estamos viendo que esos 7 está ya doblando en profecía. Ahora, aquí dice que iba a dar la sangre del pacto. ¿A quiénes?
a los prisioneros. Los prisioneros. Los que estaban en prisiones de pecado. Cada vez que una persona está en un pecado, está prisionero en sí misma. No puede salir. Y en muchos casos, en muchos niveles, vemos que esa persona en adicciones, en drogas, en alcohol, en todo lo que podemos ver, que es lo opuesto de lo que Yahweh dice. Y por eso decimos que ¿cuántas inclinaciones hay en el ser humano? 2. Una positiva y otra negativa. Ahora Kadosh Baruj Hu dice por medio de los profetas, y ahora con Yeshua dice que esa inclinación tiene que ser ahora ¿por dónde? Por el Ruach, por la buena inclinación. Y por eso Mashiach siempre traía el concepto de Mashiach, que básicamente en toda la Torah era el Ahabat, el amor. Porque haciendo eso podíamos sobrepasar todo. Ahora, más adelante, Yeshayahu, ahora vamos a detenernos un poquitito aquí, perdón, Ezequiel, capítulo 36, verso 16 en adelante, y vamos a pausar poco a poco. Estos versos son importantes porque vamos a ver aquí, nos vamos a ver nosotros a nosotros mismos y a nuestros padres y a nuestras generaciones que han pasado. Capítulo 36, verso 16, dice de esta manera, en adelante: la palabra de Yahweh vino a mí: ven Adán, hijo del hombre, cuando la casa de Israel vivía en su propia tierra, ellos la profanaron por su senda y con sus demonios, sus ídolos. Su senda delante de mí fue como la inmundicia de la nidad, de la menstruación de la mujer. Esas son palabras pesadas, ¿no son? Sí que lo son. Porque Yahweh está comparando las iniquidades, sus obras, todo lo que ellos hacían, como la impureza de una mujer. Es increíble. Vamos a ver esto aún más profundo. Yeshayahu, Isaías 64, verso 6. 64, verso 6 dice: todos nosotros somos inmundos, toda nuestra sedacá, nuestra justicia, como trapos de menstruación. ¿Se imagina eso? Quiere decir que cuando hablaba el profeta lo decía directamente, no andaba poniendo tanta, ¿cómo se dice? No andaba con tanta vuelta, con tanta diplomacia, lo decía directo, como Yahweh se lo había dicho, así lo iba a decir. Yeshayahu, Isaías 24, verso 5. 24:5 de Isaías o Yeshayahu: la tierra yace profanada por razón de sus habitantes, porque transgredieron la Torah, cambiaron las ordenanzas, o sea, los mishpatim, los jokim, aún el pacto infinito, lo cambiaron. Lo cambiaron, algo que Yahweh les había dado tan puro, tan limpio, tan, o sea, sadikim, tan justo para ellos, ellos lo cambiaron por algo vano, por servir a demonios, ¿se imaginan? Ahora, volviendo capítulo 36, de verso 18, de Ezequiel o Ezequiel. Por tanto, 36, 18, yo derramaré mi furia sobre ellos por la sangre que ellos habían derramado en la tierra y porque la profanaron con sus demonios o sus ídolos. Yo los dispersaré entre las naciones y totalmente los esparcí por todos los países. Yo los juzgué de acuerdo a su senda y a su pecado. Ahora, pongamos un dedito allí en esos versos. Vamos a Ezequiel 22, 15. Yo los esparciré entre los goyim y los dispersaré entre los países. Allí removeré la inmundicia de ellos. 22, verso 15. Yahweh dice que porque estaban inmundos, dice, yo los haré que se quiten la inmundicia allá en el mundo, en las naciones. Yo los esparciré para esa razón. Amós ya 9:9, porque yo
daré la orden, cerniré la casa de Israel allí entre todos los goyim como uno que pasa por el tamiz, el grano, no dejando ni ningún grano ni ninguna que caiga. En otras maneras, ellos iban a estar allí zarandeados. ¿Y qué significa zarandeados? ¿Hemos visto cuando zarandean el trigo? ¿Que le hacen así? Clasificado, muy bien. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Yahweh está haciendo esto, está zarandeando. ¿Y qué es lo que queda en donde se zarandea? Lo bueno, lo fino. ¿Qué es lo que Yahweh está haciendo? Está sacando lo bueno de las naciones y las está trayendo a la casa de Israel. Eso es lo que está haciendo, está filtrando en otras maneras. Volvamos capítulo 36, verso 20. Cuando ellos fueron a las naciones a las cuales iban, ellos profanaron mi nombre Kadosh. Así los pueblos decían, este es el pueblo de Yahweh que ha sido deportado a su tierra. Pero yo estoy preocupado por mi nombre Kadosh, a la cual la casa de Israel está profanando entre las naciones a las cuales ha ido. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen que ya Judá conocía el nombre de Yahweh? ¿Sí o no? Ahora, ¿ustedes creen que el reinado del norte, Efraín o la casa de Israel lo conocía también? Sí, lo conocía. Lo que pasó es, y esto, voy a tomar un minuto o dos para aclarar esto, porque yo he escuchado muchas personas que profanar el nombre de Yahweh es decir su nombre de Yahweh. Y déjeme decirlo que en cierta manera sí lo es, porque si uno dice algo y entonces empieza a, vamos a decir, a maldecir el nombre del Creador, eso es profanar. Pero déjeme decir también esto, y se lo voy a decir con un verso. Romanos capítulo 2, en sus casas las pueden leer, ¿ok? Romanos capítulo 2 dice, tú tienes el nombre de Yahudim. Acordémonos que en ese tiempo estaba Yahudá en el primer siglo. Ya la casa de Israel no estaba allá. Dice, Shaul le dice a sus propios ajim, a sus propios hermanos, tú tienes el nombre de Yahudim, de hebreo. Tú dices que estás arraigado en la Torah. Tú dices esto y te exaltas tener todo lo que se te fue pasado de generación en generación. Pero tú dices que no debes de robar y tú robas, dice. Tú dices que no tienes que cometer sacrilegio, dice, y tú lo haces. Y tú dices, está diciendo que tú, se da a entender que ellos se exaltaban de todo y se daban la vuelta y quebraban todo lo que la Torah decía. De último dice, en esos versos, por eso dice, está escrito, y está dando las palabras aquí, de las que el profeta dice, el nombre de Yahweh es profanado. No solamente decir, sino también hacer en los hechos. Nos hemos dado cuenta que cuando una persona dice, ¿y tú eres hebreo? Sí, pero cuando uno está haciendo las cosas que no debería hacer, mire, y dice que es. Y dice que es. Y estamos dando al nombre de Kadosh Baruj Hu, lo estamos echando para abajo. Y eso es profanar. El pueblo de Israel, la casa de Israel hizo eso. Que yéndose con los demonios, profanaban completamente el nombre de Kadosh Baruj Hu. Verso 21, pero yo estoy preocupado por mi nombre Kadosh, la cual la casa de Israel está profanando entre las naciones a las cuales ha ido. Por tanto, di a la casa de Israel que Yahweh el Ser Supremo dice esto, yo no voy a hacer esto por amor de ti, casa de Israel, sino lo voy a hacer por amor a mi nombre Kadosh, lo cual tú has profanado entre las naciones a las cuales has ido. Yo separaré mi gran nombre para ser considerado como Kadosh, puesto se ha sido profanado entre las naciones. Tú lo profanaste entre ellos, las naciones sabrán que yo soy Yahweh, dice el Ser Supremo, cuando delante de sus ojos yo sea Kadosh por medio de ti para ser considerado como Kadosh, como separado.
Ahora, ¿cómo vino a hacer esto? ¿Cómo vino? O sea, el mismo pueblo de Israel lo profanó y ahora dice que por medio de ellos mismos va a ser apartado, va a ser Kadoshim. ¿Cómo está esto? Y esto es profecía. Eso está pasando en estos momentos, en estos tiempos. El nombre del Ser Supremo lo estamos apartando. Lo estamos enseñando, estamos dando la información que el nombre del Ser Supremo es apartado. Es el nombre de todos los nombres. Y vemos que en sí son profecías que se están dando ya lugar en cierto tiempo y es en estos tiempos. Verso 24, porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras, te regresaré a tu propia tierra. Entonces, ¿qué dice en el verso 25? ¿Y qué más? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Emet. ¿Qué decía? Que estábamos viendo allá en el capítulo 24 que iba a ser rociado todo el pueblo, ¿verdad? Aquí dice que íbamos a ser rociados con agua limpia. Esa agua limpia es la Torá. Nos estamos refinando. ¿Se acuerdan acerca de la zarandeada? De los que se zarandea el trigo, ¿verdad? Yahweh nos está limpiando, está sacando lo bueno. Y por eso, en cierta manera, lo que es los primeros frutos tiene que ver mucho con eso. Verso 26. Yo daré de nuevo un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj, espíritu delante de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra y de dentro de tu carne y te daré un corazón nuevo. Yo pondré mi ruaj delante de ti y causaré que vivas. ¿Por qué? ¿Por gracia? Dice, por mi Torah. Que vivas por mi Torah, dice. Y que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas y los obedezcas. Morarás en la tierra que yo di a tus padres, serás mi pueblo, yo seré su ser supremo. Ahora, déjeme decirle algo antes de terminar. No lo quería hacer muy largo, pero quería hacer esto énfasis. Todo lo que Yahweh está haciendo en esos tiempos, lo está haciendo por un motivo. Y ese motivo es de traer las dos casas juntas. A nosotros, que es la casa de Israel o Efraín, necesitamos, es importantísimo que nosotros, como el primer verso que di, restauremos todo antes que Mashiach venga. Y es necesario para cada uno de nosotros hacer esto. Es necesario que el pueblo de Israel camine en ese camino derecho, que es la Torá. Y que en los días que estamos viviendo, Mashiach retorne nuevamente.